Acaba de comenzar un año que será muy potente en cuanto a información ferroviaria en Cataluña, territorio donde suelen abundar las noticias de este tipo, pero que en 2026 dejará muchas novedades en todos sus frentes, algunas muy esperadas y que repasamos en este vídeo. Vamos a comenzar por lo que seguramente más traiga de cabeza a los usuarios habituales, las Rodalies, que aunque en los últimos tiempos parece que copan menos la actualidad por problemas o jornadas negras, sí que tendrá mucha actualidad en cuanto a actuaciones de mayor o menor calado. De hecho, el listado de obras a lo largo de esta red es tan grande que ni la IA sería capaz de resumirlo, aunque destacarán las obras en la línea R3 Parets-La Garriga, centrado ahora en los trabajos de desdoblamiento de este tramo, cruciales para la línea R3. Están previstos para desarrollarse desde mayo de 2026 hasta enero de 2027 y generarán algunos cortes de tráfico. Otra de las claves estará en los avances en el gran proyecto de transformación de Montcada y Reixac y obras más puntuales en muchos otros lugares, estaciones o túneles, sin olvidarnos de los pasos que puedan llegar en la consecución del traspaso del servicio, tras un 2025 que se puede calificar de histórico. Aunque seguramente lo que más llamará la atención del 2026 en Rodalies será la esperada llegada de los nuevos trenes, que será muy gradual, pero donde este año ya por fin, y tras no pocos retrasos, comenzarán a dar servicio, concretamente y de forma muy gradual a partir del segundo semestre. Trenes que, recordemos, tendrán mayor confort, más plazas y mejor accesibilidad, entre otras características, que se espera comiencen a mejorar el servicio y donde tenéis todos los detalles en anteriores vídeos del canal. Otros trenes a los que se les espera con ganas son los que darán el nuevo servicio hasta la T1 del aeropuerto del Prat, que también llegan con retraso a la par que la obra, y que fueron presentados recientemente y que tendrán características muy similares a las nuevas unidades para Rodalies, trenes que, recordemos, prestarán este servicio dentro de Ferrocarrils de la Generalitat y que marcarán un antes y un después para este servicio, al conectarse al fin 17 años después de la entrada en servicio de dicha terminal. Unos trenes que se irán homologando y probando en los próximos meses y donde a día de hoy aún no hay fecha exacta, con una previsión para comenzar este servicio entre finales de 2026 y primeros de 2027. Ojalá que esta vez el plazo más corto sea el correcto, aunque suele ser el menos optimista el que se suele llevar la palma, así que veremos. En cuanto a la otra obra clave de Ferrocarrils, el túnel de la L8 entre España y Gracia, se espera que en 2026 se termine de ensamblar la tuneladora que excavará el túnel y en verano comienza a trabajar en los 4 kilómetros de nueva construcción. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otras obras que seguirán teniendo mucho protagonismo este año serán los avances en la conclusión de la línea 910 del Metro de Barcelona, que en 2026 afrontará fases muy importantes, especialmente la esperada excavación del tramo final, tras un parón considerable esperando la llegada y ensamblaje de la nueva tuneladora, y donde se espera que, si los plazos se cumplen, en este año recién comenzado se termine o casi en la perforación entre Mandri y Lesseps, con la idea de que ya en 2027 lleguen novedades muy relevantes a esta línea con la entrada en servicio de nuevas estaciones. Una línea a la que aún le quedan varios años para su conclusión total, pero que enfila la recta final del proyecto. Además, en verano, aparte de los trabajos habituales de mejora de algún tramo de la red, se espera acabar las mejoras del acceso a la estación de metro de Glorias desde el de Hub. Sin salir de Barcelona, sus dos principales estaciones sumarán importantes capítulos este año. Por un lado, Sants, que avanzará en el proyecto de transformación centrándose en la Plaza de los Países Catalanes, mientras en la Sagrera sumará un hito importante este año con la puesta en servicio de todas sus vías de alta velocidad y donde Adif espera que a lo largo de 2026 todo el tramo ferroviario que atraviesa esta zona de la ciudad esté operativo, lo cual ayudará notablemente a la operatividad ferroviaria de la ciudad, si bien aún sin fecha prevista para terminar la estación, aunque algunos rumores apuntan a que este año se anunciará el calendario para su entrada en servicio tras varios años de máxima prudencia al respecto.
Sin dejar la ciudad condal, en 2026 podría haber más pasos para coser completamente los dos trazados de su tranvía en el tramo central por la diagonal, donde podría sumar pasos administrativos, el principal, la licitación de este tramo en el segundo semestre, si bien, y como contamos recientemente en otro vídeo, las obras de la línea 8 de ferrocarriles podría retrasarlo a 2027, un proyecto al que aún parecen crecerle los enanos y todavía con la incertidumbre de qué podría pasar en la próxima legislatura si hay cambio de color político en Ayuntamiento o Generalitat, y cuya fecha de finalización a día de hoy se sigue fijando para el 2032. Sin dejar este sistema de transporte, el 2026 será muy importante para el proyecto de tranvía en el Camp de Tarragona, que ya entrará en las primeras fases de obras en el tramo 1, Cambrils-Salou-Vilaseca, los primeros 12 kilómetros de esta gran futura red, con entrada en servicio prevista para 2028. También habrá que estar atentos a posibles nuevos capítulos en otros proyectos similares en Cataluña, como el tren tram de Girona, Terras de l'Ebre o la conexión con Andorra, todavía con muchas dudas tras varias confirmaciones y aplazamientos, y donde en 2026 podrían sumar certezas o todo lo contrario. También habrá que estar muy pendientes a la evolución de diferentes proyectos de estaciones, integración o soterramientos, especialmente en Montcada y Reixac, que proseguirá con sus complejas obras que, recordemos, se extenderán en unos 7 años. Los trabajos en Sant Feliu, que incluyen soterramiento de las vías del tren y construcción de una nueva estación subterránea, un complejo y ambicioso proyecto que espera cambiar esta ciudad con el horizonte de 2030, y por supuesto el caso de Hospitalet de Llobregat, el más difícil y caro de todos, con 1.000 millones presupuestados que parece se quedarán cortos y que ahora tienen un calendario algo más ambiguo dada su dimensión, y donde en 2026 todo apunta a que se progresará en la construcción de la estación intermodal de La Torrasa, uno de los puntos clave del proyecto al conectar cercanías con el metro, líneas 1 y 9 y las líneas de Vilanova y Vilafranca, y servirá para descongestionar Sants. En cuanto a la alta velocidad, será un año importante en Cataluña, con esperados avances, básicamente de trámites previos para los proyectos de nueva estación en el aeropuerto de Girona, el apeadero en la estación del Prat de Llobregat y la recién anunciada nueva estación en el Penedès, así como el comienzo de la renovación de la línea entre Madrid y Barcelona, con la ya famosa implantación de la aerotraviesa para elevar la velocidad en algunos tramos, y donde parece que los trabajos se centrarán en mejorar la infraestructura entre Calatayud y Madrid, el más deteriorado. Además, se empezará el estudio para el nuevo trazado entre Lleida y Barcelona-La Sagrera, más recto, aunque con un trazado todavía por definir, así como sus características y detalles, y que se espera se alargue entre 2 o 3 años, como ya se ha indicado en las novedades en el entorno de Madrid. Aunque sin duda este año será clave para los esperados avances finales del corredor mediterráneo, con un 2026 de ejecución de buena parte del final de las obras hasta Almería, y con el 2027 marcado a rojo en el calendario para la entrada en servicio de los principales tramos, que acortarán significativamente los tiempos entre Girona-Barcelona o el Camp de Tarragona con Valencia, Alicante o Murcia, en el que se espera sea el último año completo de obras en todo el corredor para que en 2027 se vean las pruebas y entrada en servicio de la mayor parte de los tramos, y detalles que harán posible mejores tiempos y mayores frecuencias entre las distintas ciudades. Por lo que, como habéis comprobado, el 2026 será un año muy significativo, pero ante todo de avances en proyectos y obras, no tanto en inauguraciones, quedándose ese tema más para el 2027 y años sucesivos, pero que sin duda supondrá un año muy movido para Cataluña en todos sus servicios sobre raíles y de los que estaremos muy atentos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.